Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 546. Aquí tenéis todo el español que no os enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Hoy es miércoles 9 de julio de 2025, mi nombre es Diego Villanueva y cada semana os traigo un nuevo episodio del podcast más desafiante de español avanzado. Ya sabéis, sin adaptar la velocidad ni el vocabulario, sin guión, sin filtros, el español tal y como lo hablamos los nativos españoles. Y sí, hoy es miércoles, no es martes, ya sabéis que intento publicar los episodios los martes, es el día que tengo elegido para publicar cada nuevo episodio, pero esta semana, por circunstancias, no he podido hacerlo. Y antes de perder una semana y esperar a la siguiente, he dicho, voy a publicar hoy de miércoles. La semana que viene ya volveremos a los martes, pero hoy salimos un poquito de la rutina. Y tenéis este episodio de podcast en el que voy a hablar de algo, yo creo que bastante interesante, y es que ayer fui por primera vez al médico en Colombia, no era yo el paciente, pero he visto un poco cómo funciona todo el tema del sistema sanitario y todas las cosas relacionadas con la sanidad. Y esa perspectiva me ha dado pie hoy a que aquí en el podcast os pueda contar algunas de las diferencias que hay entre España y Colombia. Antes de empezar este episodio a hablar de todo esto, quiero hoy hacer un breve recordatorio para todas las personas que no me conocéis, para todas las personas que quizás estáis llegando ahora mismo al podcast o que habéis llegado hace algunas semanas. Para que sepáis un poquito, qué es esto. Yo, como he dicho antes, me llamo Diego Villanueva, nacido y criado en una ciudad del norte de España, en Oviedo, una ciudad pequeñita, unos 200 y pico mil habitantes. Es una ciudad, podríamos decir, tamaño, ni siquiera tamaño medio, es una ciudad pequeña. Es la capital del Principado de Asturias, como digo, el norte entre Galicia y Cantabria. Y limitando al norte con el mar Cantábrico y limitando al sur con Castilla y León. Es una región muy pequeñita, apenas un millón de habitantes, o sea, es pequeñita. Creé Fluent Spanish Express en junio de 2021, hace ya 4 años, y de nuevo este año se me ha olvidado celebrar el aniversario. Llevamos ya 4 años con este proyecto, con Fluent Spanish Express, y lo creé con el objetivo de ayudar a estudiantes como vosotros, como vosotras, de nivel intermedio, alto y avanzado, ¿vale? Si estáis escuchando este podcast y entendéis lo que estoy diciendo, este podcast está dirigido a vosotros. Creé este podcast con la premisa de hablar tal y como lo hago en mi día a día, es decir, sin filtros, sin adaptar la velocidad, sin adaptar el vocabulario, o sea, como os decía al principio, tal y como me sale de dentro. No tengo guión, de hecho, o sea, yo estoy hablando en el podcast como después, cuando termine de grabar, hablaré con las personas que tengo a mi alrededor, y la verdad es que la premisa del podcast es acercaros ese español real, o mi español real, podríamos decir, a todas las personas que estáis escuchando, para que cuando estéis hablando con un nativo, no tengáis una brecha lingüística tan grande como normalmente pasa cuando estás adaptando un poquito la velocidad y todas estas cosas. Entonces, esta es la premisa del podcast. En el podcast, que hace algunos años comenzó siendo diario, los primeros años lo publicaba de lunes a viernes todos los días, luego fui quitando un poco o disminuyendo la frecuencia, 3 días a la semana, 2 y ahora 1. Este podcast, que tiene ya más de 500 episodios, este es el 546, como podéis ver en el título, trato temas más o menos interesantes, sobre todo intentando contar cosas sobre la cultura y las costumbres de los españoles. Como siempre digo, cómo somos, cómo pensamos y cómo actuamos los nativos españoles. Y además, como os comentaba antes, recientemente me he mudado a Colombia y estoy compartiendo algunas de las diferencias que estoy viviendo en primera persona entre los dos países. Es decir, a veces las cosas que me parecían normales en España y que no explicaba aquí en el podcast, ahora al estar viviendo en Colombia, veo que son diferentes, y eso me da pie un poquito también a ver una nueva perspectiva y a saber qué cosas de España os pueden parecer interesantes y cuáles no. Y de hecho, hoy voy a hablar sobre el tema de la sanidad, que ya sé que es un tema en general interesante en todos los países, pero voy a hablaros un poquito de mi experiencia, la diferencia entre Colombia y España. Eso es lo que voy a hablar en el episodio de hoy. Vale. Paralelamente a este podcast, creé una newsletter, es decir, un email que envío de lunes a viernes. Este sí lo envío diariamente, cuando puedo. Intento que sea todas las semanas, todo de lunes a viernes, en la que os cuento algunas cosas que también me parecen interesantes, utilizando un montón de expresiones en contexto. ¿Qué significa esto? Que yo os escribo un email como le escribo un email a mis amigos, a mi familia, a quien sea, y en algunos casos os explico algunas de las
expresiones que utilizo, entre paréntesis pongo la palabra y luego pongo el significado para daros un poquito de contexto, porque a veces, bueno, pues y quizás no los entendéis o son un poco difíciles, podríamos decir, bueno, pues lo que intento con estos correos es que veáis en contexto cómo escribimos los nativos, cómo me expreso yo a través de la escritura, ¿vale? Bien, estos son emails cortitos, apenas en menos de 5 minutos los leéis, emails que podéis leer ahí tranquilamente en el móvil mientras estéis en el baño o mientras lo que os dé la gana, cada uno que haga lo que quiera, pero son emails cortos que nos llevan mucho tiempo y yo creo que son bastante interesantes, no solo por el contenido que comparto, sino también por las expresiones que utilizo para que veáis un poquito cómo funciona todo esto. Además, tengo 2 cursos. Uno, Español de Tranquis, que es un curso para entender mejor a los nativos, con todas esas expresiones y cuestiones culturales y de costumbres, pues que no se aprenden en los libros. Siempre digo en Fluent Spanish Express, todo el español que no te enseñan los libros, bueno, pues ese curso Español de Tranquis es el primer curso que hice y es un curso en el que trato de explicaros todas estas cosas que no se aprenden en los libros y que, bueno, pues son culturales, son de costumbres, son idiomáticas con las expresiones, pues todo eso en el curso. Y además, posteriormente, creé un curso que se llama Español para Tiquismiquis, que es un curso para escribir mejor en español. Sí, ya sé que podéis pensar que ChatGPT hace maravillas, que si le decís que escriba algo en español, os lo escribe, pero bueno, yo os puedo asegurar que identifico claramente cuando un estudiante me ha mandado un email con ChatGPT, porque mete unas cagadas que, bueno, que no os podéis imaginar. O sea, a veces tú dices, perfecto, ya tengo este mensaje para enviar, y de repente lo lee un nativo y dice, madre mía, pero esto, ¿quién narices lo ha escrito? Bueno, vale, y todo esto, ¿dónde lo podéis? Bueno, más cosas que se me olvidaba. También tengo 2 programas para mejorar la fluidez en español. Son un mix de sesiones privadas, de clases privadas y guías de entrenamiento para, valga la redundancia, entrenar la fluidez en español. Porque sí, la fluidez se entrena. Esto de hablar de manera fluida en un idioma no surge por ciencia infusa, no surge viendo Netflix. O sea, estas cosas se entrenan. Hay ejercicios, yo propongo en estos programas ejercicios que os ayudan a mejorar vuestra fluidez. Ya han pasado por el programa un montón de personas y siguen pasando porque lo sigo ofreciendo. El siguiente creo que va a ser en septiembre. Y bueno, pues simplemente que le echéis un vistazo a esto porque pronto os contaré algunas noticias sobre esto de la fluidez en Fluent Spanish Express. Porque, coño, ya que se llama Fluent Spanish Express, pues algo tiene que ver sobre la fluidez, ¿no? Bueno. Y vale, ¿y todo esto dónde lo podéis encontrar? Pues en www.fluentespanishexpress.com, como el nombre del podcast, fluentespanishexpress.com. Muy fácil. Bueno, y dicho todo esto, ya me tenéis un poco situado, ya me podéis, o ya podéis saber qué podéis conseguir de mí, de Fluent Spanish Express. Hoy, como digo, os voy a hablar de la diferencia entre la sanidad en España y en Colombia. Como os decía antes, pues hace unas semanas que me mudé aquí a Colombia, todavía no estoy afiliado al sistema de sanidad de Colombia, es decir, pues todavía, bueno, si me pasa algo, pues básicamente me jodo. Y el caso es que os voy a contar un poquito hoy cómo funciona todo esto. ¿Por qué? Porque en España la sanidad es pública, universal y gratuita en el punto de atención. Es decir, tú vas para allá y si te pasa algo, pues te atienden. Eso no tiene ningún misterio. Todos los residentes legales tienen derecho a asistencia médica, incluyendo migrantes registrados y desempleados, o sea, todos, ¿vale? Todos tienen asistencia médica incluida. ¿Esto qué significa? Que estés trabajando o no, tienes cubiertos los servicios médicos básicos, ¿vale? Bueno, básicos, pues, ¿cómo se dice? Medicina general, especialistas. Bueno, por ejemplo, en España el tema del dentista es por privado. Hay algunas cosas que se pueden hacer por privado, pero bueno, básicamente los servicios médicos básicos están cubiertos. En Colombia tienen un sistema mixto, o tenemos, ya me incluyo, aunque todavía no estoy dentro de él, un sistema mixto basado en afiliación al sistema de salud, el régimen contributivo o subsidiado que dicen. Es decir, pues de cada nómina, dependiendo de los ingresos que tienes, pues haces una aportación a tu sistema de salud. Es decir, a partir de ahí, pues bueno, tienes la cobertura por estar afiliado al sistema de sanidad. Hay o lo que llaman EPS, que son empresas promotoras de sanidad o de salud, que tienes que estar afiliado a una de ellas para que tengas acceso a la sanidad, básicamente, ¿vale? Bien, ¿cómo se financian los dos sistemas de salud? En España
estaba financiado a través de los impuestos generales. Es decir, tú no pagas por una consulta ni por la hospitalización en la red pública. Básicamente, pues tú con los impuestos, o sea, dentro del presupuesto del Estado de España, pues hay una partida del presupuesto que va dedicada a financiar la sanidad pública. Así de sencillo y de complicado. Sin embargo, en Colombia, la sanidad está financiada por las cotizaciones de los empleados y los trabajadores o por el Estado, ¿vale? Hay un mix ahí entre lo que tú aportas a la sanidad y lo que el Estado aporta a la sanidad. Es una cosa intermedia entre los servicios, podríamos decir, los servicios privados y públicos, ¿vale? Hay copagos en muchos servicios. Por ejemplo, ayer, como os decía, que fui al médico, no como yo como paciente, sino a acompañar, pues bueno, tú tienes que pagar por la consulta. Muy poco, una cosa muy, bueno, no sé cómo decirlo, insignificante, menos de 1 euro, o sea, una cosa que, no sé, bueno, por justificar un poco. Y los trabajadores, como digo, deben de aportar mensualmente al régimen de salud y muchos servicios no son totalmente gratuitos, ¿vale? Hay que pagar por algunas cosas y eso, bueno, pues depende un poco de la contribución que hagas y de la EPS o de la empresa promotora de servicio de salud a la que estés afiliado o afiliada, pues bueno, tienes unas cosas que son gratuitas y otras que no. O sea, es una cosa un poco extraña, de momento para mí todavía estoy un poco familiarizándome con esta historia, pero bueno, es un poco yo creo que mucho mejor que una sanidad privada, desde luego, o sea, eso sin lugar a duda. En cuanto a los tiempos de espera en España, a menudo, bueno, hay bastante tiempo de espera para consultas de especialistas, pruebas diagnósticas, cirugías que no son urgentes. O sea, para esas cosas te puedes echar a dormir tranquilamente porque van a tardar meses en darte cita, ¿vale? Por ejemplo, yo cuando vivía en el pueblo, bueno, en Muros de Nalón, que había solo un consultorio, que era un médico, ahí una enfermera, simplemente, pues para pedir una cita, a veces pedías una cita el lunes y te la daban para el lunes siguiente, para una consulta general, o sea, simplemente para decir, oye, es que estoy resfriado, necesito bueno, no sé, unas pastillas o lo que sea. Bueno, como decía yo siempre, el lunes, cuando me decían que me daban cita para el lunes siguiente, yo decía, bueno, el lunes que viene ya no estoy enfermo, así que vete a la mierda. Pero bueno, esto es otro tema. Y en temas de diagnóstico, en temas de pruebas médicas y todo esto, más todavía. O sea, puedes echarte, hace muchos años, me acuerdo una cita médica para un especialista, tardaron como 9 o 10 meses. O sea, de hecho, cuando me llamaron del hospital, ya ni me acordaba que nada de eso. O sea, ya no sabía ni de qué me estaban hablando. O sea, que imaginaos la historia. En Colombia, en principio, la agilidad es un poquito mayor en algunos servicios si se trata del régimen contributivo, es decir, cuando estás aportando a la sanidad, aunque hay más barreras burocráticas y desigualdades entre zonas. Hombre, yo vivo en la capital, en Bogotá, con lo cual, bueno, el servicio de salud es mucho mejor, es mucho mejor que aparentemente que en las zonas rurales. Pero bueno, como digo, la rapidez depende un poco de tu nivel de afiliación, del lugar donde vivas, y en este caso, bueno, pues bueno, yo no, como digo, no estoy afiliado, pero vivo en la capital, con lo cual cuando esté afiliado, supongo que en muchas cosas irá mucho más rápido que de lo que iba en España. Eso, bueno, pues puede ser una ganancia con respecto a España. En cuanto a la calidad y cobertura, la calidad de la sanidad pública española es increíble. Gracias a los profesionales que trabajan en ella, a todo el personal, a los médicos, a las enfermeras, a los enfermeros, a los celadores, a las celadoras, a todo el personal sanitario. Gracias a eso se sostiene, porque cada vez, pues bueno, hay determinados sectores políticos, sobre todo no, los conservadores, que abogan por implementar un sistema de sanidad privada, lo cual es una mierda, más teniendo en cuenta cuando en España el sistema público funciona y funciona muy bien. Simplemente lo que hay que hacer es meter más recursos, es decir, financiar más para que todo el mundo tenga derecho a sanidad. Es que de otra manera, bueno, pues lo que haces de nuevo es generar desigualdad, y eso es lo que pasa en algunos otros países donde la sanidad es privada. Corregidme si me equivoco, pero en principio creo que la sanidad pública es mucho mejor. En Colombia hay la sanidad pública también está pues bastante colapsada, en el sentido de que los profesionales pues están muy saturados. Hay muchas clínicas privadas que son, bueno, pues que trabajan muy bien, por lo visto, pero
Pero bueno, yo creo que en ese caso, yo creo que en cuanto a calidad de cobertura, de momento, con la información que manejo, me quedo con España. Vamos a ver cuál es mi experiencia. Bueno, espero que no tenga que ir muchas veces al médico, pero vamos a ver, ya os iré contando. En cuanto a los trámites y burocracia en la sanidad en ambos países, en España, una vez que estás registrado como residente, ya estás en el sistema. O sea, se te asigna un médico de cabecera, un médico de medicina general, al que vas cuando te duele la cabeza, cuando tienes un problema que necesitas que te derive un especialista, pues todo pasa a través de ese médico de cabecera, ¿vale? Siempre tienes el mismo médico de cabecera. Es un proceso directo, automatizado, y solamente tienes que estar empadronado y tener documento de identidad, NIE, NIF, DNI, lo que sea, lo que sea. En Colombia es distinto, es necesario afiliarse a una EPS, como decía, tienes que, bueno, solicitarlo, te autoriza, bueno, hay un poco más de lío con todo esto, no es tan automático, y todo está muy controlado por esto, por estas autorizaciones previas, y bueno, pues hay que solicitarlo. No es tan automático como ocurre en España. Entonces aquí hay que hacerlo de otra manera un poco distinta. Vale, más cosas que pueden ser interesantes. El tema de los medicamentos, ¿vale? Una vez que tú ya, bueno, que vas al médico y que te receta un medicamento, pues los medicamentos en general, la mayoría están subvencionados, es decir, tienen, sobre todo, por ejemplo, enfermos crónicos o pensionistas, tienen reducciones súper importantes. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, es que no sé exactamente, pero hay fármacos que tú vas a la farmacia y a lo mejor tienes que pagar si lo quieres comprar por fuera de receta, si es que puedes, porque hay veces que simplemente hay medicamentos que solo se pueden comprar con una receta médica. Bueno, pues tú a lo mejor te cuesta el medicamento 20 euros y con una receta médica te cuesta 1 euro, por ejemplo. O sea, todo eso está bastante subvencionado. En Colombia hay muchos medicamentos que también están subvencionados, pero no todos. Los que están fuera de lo que ellos llaman el POS, el Plan de Beneficios en Salud o algo así, pues puede ser bueno, que tengas que pagarlos al precio normal. O sea, que si el medicamento no está cubierto, tienes que pagar de tu bolsillo o, bueno, no sé, o buscar otras vías para intentar conseguirlo, no sé. Bueno, el caso es que no están todos los medicamentos subvencionados, sin embargo, en España la mayoría sí que lo están. Y luego en temas ya para terminar, en cuanto a seguros privados, en España hay seguros privados, pero la mayoría de la población a día de hoy utiliza la sanidad pública, sobre todo como principal fuente de atención. O sea, es decir, cuando tú tienes un problema general, pues vas a la sanidad pública. Sin embargo, hay gente que opta por contratar seguros privados y utilizarlo para cosas más en las que quieran agilizar un poco. Por ejemplo, si tienen que hacer una prueba médica específica de algo, como os decía, que tiene una lista de espera pues de más meses, pues a lo mejor a través de un seguro privado, pues esto va un poco más rápido, ¿vale? Entonces, bueno, hay gente que lo hace así. En Colombia hay mucha gente que contrata, además de la medicina esta prepagada, o bueno, de esta afiliación a las EPS, que contrata seguros complementarios para mejorar el acceso y la calidad a la sanidad. Es decir, tener un seguro privado es un poco más habitual aquí en Colombia que en España, ¿vale? No sé exactamente, no manejo los datos de cuánta diferencia hay entre ambos países, pero sí que es verdad que aquí se estila un poco más contratar algún seguro privado para cubrirse un poco las espaldas en el caso de que con el seguro o con la atención pública pues no se cumpla, bueno, o quieras un servicio un poco más completo, no lo sé. Bueno, como veis, bueno, ya simplemente para contaros un poco la experiencia entre los dos países, por ejemplo, tú llamas por teléfono en España para pedir cita con tu médico de cabecera. Vale, vas a la consulta del médico, que suele ser un centro de salud o un consultorio, o sea, es una cosa pequeña, es un espacio pequeño. Allí esperas en la sala de espera y te llaman y entras. A veces, la mayoría de las veces con retraso, porque en teoría los médicos tienen como 5 o 10 minutos para atender a los pacientes, pero siempre hay alguien que, bueno, pues excede un poquito más de la cuenta y entonces al final a veces va con retraso. Entonces yo, por ejemplo, cuando pedía cita médica en España, intentaba pedirla a primera hora de la mañana, di tú 8:30 de la mañana, 8:15, que es cuando abre más o menos los consultorios, porque a esa hora pues no había retraso acumulado. Entonces intentaba ir pronto, con eso
pues evitaba, si era a las 11 de la mañana, que llevara media hora de retraso y entrar tarde a la consulta. Bueno, eso como truco, si os sirve. En Colombia tú llegas a la EPS, al lugar, que es un lugar un poco más grande que en España. Vas a un sitio a pagar, como os decía, la consulta, es decir, menos de €1, la verdad que era una cosa simbólica, y luego haces una fila para entrar en admisiones, es decir, vas a hacer una fila que es larguísima, o sea, hay un montón de gente allí, parece un centro comercial, y una vez en la fila, pues bueno, cuando te registras en admisiones te envían a un sitio, a una zona, y ahí pues por megafonía te llaman para atenderte. Bueno, no es tan diferente, pero sí es un poquito diferente por eso, por hacer el pago, por hacer la fila de admisiones, porque tienes que decir: "Oye, yo estoy aquí, ya llegué, o sea, que ya me podéis llamar para la consulta". Sin embargo, en España lo que hacen es van llamando y si no estás, pues te jodes. Y así, o sea, simplemente es eso. Sin embargo, aquí en Colombia, pues hay estos 2 pequeños pasos intermedios, que es pagar y, decir que ya llegaste al sitio, ¿vale? Es un poquito la diferencia. En España no, en España tú llegas al sitio y ya te van llamando. A veces incluso cuando llegas tarde, entras al médico y dices: "Oye, ¿me puedes decir si ya me llamaste?". Porque a veces pasa que llegas tarde y que de repente ya te habían llamado. Pero bueno, esto no suele ocurrir mucho, pero a veces sí. Bueno, espero que os haya gustado este episodio. La semana que viene ya tengo pensado el tema del podcast, porque ya os lo comentaba hoy en la newsletter, que es la diferencia entre el menú del día en España y el corrientazo en Colombia. Vale, os voy a contar un poquito sobre el tema del almuerzo, de la comida del mediodía, ¿vale? Os voy a contar cómo funcionan estas dos cositas ahí. Espero estoy seguro que os va a gustar, espero que os haya gustado este episodio y de nuevo os invito a que os suscribáis a la newsletter en www.fluentspanishexpress.com. Nos vemos el próximo martes, ahora sí martes, no miércoles. Que tengáis muy buena semana y espero vuestros mensajes y vuestras valoraciones de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcasts y en todas las plataformas de podcast. Que tengáis muy buena semana. Adiós.